Recording in progress. Buenas tardes, bienvenidos a este webinar Inteligencia Emocional en las Organizaciones Educativas. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes. Gracias por compartir con nosotros esta jornada. Y en primer lugar, presentar a Patricia Navarro Rojas, General Manager de BenQ. Hola Patricia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo esta tarde-noche con un tema tan interesante para todos nosotros. Bueno, es un placer para mí poder presentar a Israel Bedoya. Hola Israel, buenas tardes desde Ciudad de México. Quiero darte la bienvenida a vos y a Lucre Pratgay, que está en New York y que va a compartir la jornada BenQ con nosotros. Hola para ambos. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación y encantada de conocerlo a Israel, aunque sea en los cuadraditos de Zoom. Bueno, es un placer para mí
poder brindar como anfitrión esta jornada BenQ denominada Inteligencia Emocional en las Organizaciones Educativas. Quiero presentar a Israel Bedoya, es presidente de BenQ Latinoamérica, responsable de la Dirección General, Ventas Regionales, Mercadeo, Operaciones y Desarrollo de Negocios en toda América Latina, incluyendo México y Brasil. Israel contribuyó al establecimiento de la red de distribución de negocios en América Latina, así como en redes locales de servicio en la región, además de desarrollar la red de negocios globales y distribución para la empresa. Israel reconoce muy bien la importancia de reclutar el talento, participando activamente de las iniciativas para entrenar y retener a profesionales jóvenes con talento para no solamente BenQ Latinoamérica, sino también para compartir este espacio de debate, ¿sí?, para generar un vínculo con las organizaciones educativas. BenQ es una empresa comprometida con la educación. Así que, Israel, a partir de ahora te escuchamos con atención, aprovechando tu experiencia, no solo en el rubro corporativo, sino también en la asesoría a establecimientos educativos, para generar juntos un ecosistema de mejora de contextos educativos en un liderazgo transformacional que propenda oportunidades de mejora en las organizaciones educativas. Te escuchamos, Israel. Marcelo, muchísimas gracias por la presentación, la verdad es que muy interesante. Muchas gracias. Y un placer de compartir con Lucrecia estos minutos. Antes de platicarles qué es lo que queremos ver, la verdad es que me gusta mucho la idea o la mancuerna que nos hicieron favor de armar en esta ocasión, porque siempre que empezamos esta presentación comentamos que la experiencia que yo tengo de hace 20 años de trabajar en BenQ y otros 10 más en la industria, pues tiene que ver mucho con la administración, con la mercadotecnia, pero poco a poco hemos tenido que evolucionar y estudiar algunas otras cosas y comenzamos diciéndoles que obviamente la experiencia que nosotros tenemos es en ese segmento y que para poder dar esta presentación estudiamos algunos autores para poder tener el material para poder platicar, pero al final no soy un psicólogo, soy más un administrador, un mercadólogo, y la verdad es que me fascina la idea de que Lucrecia pueda ampliar mucho más esto desde el punto de vista psicológico realmente. Algunas de las cosas, normalmente la bibliografía siempre la vemos al final, pero me gusta mucho comentarlo rápido porque muchas veces terminamos ya con el tiempo encima y obviamente queremos reconocer a quien realmente estuvo haciendo todos estos estudios. Entonces, si a alguno de ustedes les interesa entender o estudiar un poco más sobre este tema, estos son algunos de los libros que utilizamos para dar parte de esta presentación. En lo personal, a mí me gusta mucho una secuencia que tiene la Universidad de Harvard, que es esta donde viene autoconciencia, empatía, y tiene otros 6 libros más. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en conocer un poco más, esta es la bibliografía que utilizamos. Y otra de las cosas importantes, nuevamente, no pretendo ser un psicólogo y todas las imágenes que estamos utilizando para esta presentación es simplemente un apoyo visual. En ningún momento pretendo demostrar que algún tipo de emoción viene de cierta parte del cerebro. Es simplemente para hacerlo visualmente más atractivo y que probablemente les ayude a recordar de mejor forma lo que vamos a ver durante esta presentación y que les sea de más utilidad. Lo primero que tenemos que entender dentro de la inteligencia emocional es qué son las emociones. Y para nosotros la emoción es algo que sentimos. Y muchas veces esa emoción actúa sobre la razón, y aunque normalmente buscamos tener un balance, debemos tener un balance para podernos mantener en equilibrio, en ciertas ocasiones las emociones nos ganan, los sentimientos nos ganan, y tenemos que aprender a controlarlos, primero entenderlos y después controlarlos para poder tener una mejor relación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros alumnos, con nuestros jefes o subordinados. Entonces, lo primero que tenemos que entender es nuestros sentimientos. Los sentimientos no son malos, al contrario, nos ayudan en muchas cosas. Simplemente tenemos que entenderlos para saber cómo actuar en consecuencia. Si nosotros muchas veces no conocemos nuestros sentimientos como tal, es decir,
de repente no sé si lo que tengo es que estoy triste o estoy enojado, pues no voy a saber cómo comportarme y cómo actuar de cierta forma para poder equilibrarme. Entonces, muy importante. Y nuevamente, cuando platicamos de sentimientos, todos los sentimientos tienen alguna intención, tienen algún sentido. Por ejemplo, la tristeza en general nos ayuda a disminuir la energía o el entusiasmo que sentimos, y eso nos puede ayudar a que si estamos sintiendo alguna pena o estamos pasando por algún problema, de alguna manera no afecte tanto como afectaría si estuviéramos con otro nivel de energía o de entusiasmo. Por otro lado, el amor nos ayuda a activar ciertas cosas que nos ayudan a sentirnos con calma, satisfechos. Ojo, estamos hablando de amor, no de enamoramiento, que es otro sentimiento totalmente diferente. Ese nada más nos trae mariposa en el estómago y no necesariamente nos ayuda a estar calmados. Pero el amor sí nos da un sentido de pertenencia, sabemos que alguien está ahí y que somos importantes para ellos. El enojo eh, hace que nos volvamos mucho más con acciones más vigorosas. Entonces, por eso es que cuando estamos muy enojados no es bueno tomar decisiones, porque por eso es que somos mucho más violentos, podemos de repente soltar algún golpe. Importante entender eso. Por otro lado, la alegría. Si nosotros estamos muy contentos porque de repente cerramos un contrato, porque de repente ganamos un torneo o algún proyecto, y esa alegría no nos deja ver algunas cosas que pueden ser negativas, tampoco es bueno. Entonces siempre es muy importante dentro del contexto educativo, laboral, poder entender qué es lo que estamos, por qué estamos atravesando, para poder equilibrarnos y poder tomar las mejores decisiones, porque al final eso es lo que necesitamos, poder tomar decisiones que nos permitan salir adelante con cualquiera de las cosas que hayamos decidido, ¿no? Otra de las cosas importantes es que muchas veces pensamos que el pensamiento es simplemente en la cabeza, que en la cabeza tenemos la forma de reflexionar, es la capacidad de reflexionar, y que el corazón es el que se encarga de los sentimientos. Y no es así. El corazón, como sabemos, es simplemente un músculo que nos va a ayudar a bombear sangre. Todo se genera en la cabeza, en el cerebro, y ahí vamos a tener todos los sentimientos, todos los impulsos, todo va a venir de ahí. Y tenemos que encontrar, como lo comenté ya, ese equilibrio que nos ayuda a mantenernos siempre en balance, aunque muchas veces lo que puede pasar es que nos gana la pasión, y eso hace que el equilibrio se rompa y que los sentimientos tomen el control por completo, y que de alguna u otra forma aten a la razón, secuestren a la razón y no nos permitan tomar decisiones de la mejor forma posible. Dentro de los libros que les comenté, una de las preguntas es si el coeficiente intelectual tiene que ver con la inteligencia emocional. Y de acuerdo a estos libros, no necesariamente, aunque tampoco es que esté desligado, es decir, una persona que no tiene un coeficiente intelectual muy alto puede tener una buena inteligencia emocional, sí, aunque normalmente cuando estás con un nivel de inteligencia, un coeficiente intelectual alto, también vas a poder manejarte mejor. No es la regla, pero bueno, eso es lo que nos dice el texto. Y la inteligencia interpersonal va a ser la capacidad que tenemos para poder colaborar y entender a nuestros compañeros de trabajo, nuevamente a los alumnos y todos aquellos con los que trabajamos. Ahora, ¿podemos darle alguna inteligencia a las emociones? Realmente no es que podamos o educarlas o darles inteligencia, es más bien entender por qué estamos pasando y poder controlarlos. Entonces, dentro de este estudio lo que nos dicen es, el primer punto es tenemos que conocernos a nosotros mismos y tener la capacidad de reconocer por qué sentimiento estamos atravesando. Una vez que sabemos que estamos enojados, por ejemplo, bueno, va a ser más fácil determinar qué tengo que hacer, porque obviamente me conozco y sé qué es lo que tengo que hacer para poder relajarme y volverme a bajar y ponerme en un nivel en el que me permita no tomar la decisión con el estómago, sino con la cabeza y poder hacer una mucho mejor evaluación de lo que está pasando. Tenemos que tomar el control de las emociones para poder nuevamente tranquilizarnos, automotivarnos y podernos llevarnos al nivel óptimo en el que sabemos que nosotros podemos trabajar de una mejor forma o donde somos capaces de tomar una mejor decisión. Muy, muy importante. Después también tenemos que aprender a reconocer las emociones que vemos en otros. Ojo, la primera parte es entendernos a nosotros mismos, es saber por qué estoy atravesando, cómo me puedo controlar y cómo me puedo poner en el nivel adecuado. Pero cuando tengo una relación en la escuela, en la empresa, en el salón, en donde sea que me encuentre, tengo que intentar entender, sobre todo a aquellos con los que tengo más contacto, si están enojados, si están tristes, y una vez que identifico por lo que están pasando, entonces puedo entender mejor cómo trabajar con ellos.
Aquí no quiero decir que voy a ayudarles a solucionar ese problema, porque al final nosotros no vamos a actuar como un psicólogo para decirle a alguien, oye, pues fíjate que aquí estás mal. No, nada más necesito entender a esa persona, necesito ser empático con él para poder ver de qué forma voy a poder colaborar de una mejor manera. Entonces, en ningún momento se trata de que nosotros intentemos resolver los problemas. Si es un problema laboral, pues obviamente sí, pero si es un problema que tiene que ver con alguna otra cosa, pues lo más importante sería, si no tenemos ni la preparación ni la educación para hacerlo, simplemente entender, ser empáticos y actuar en consecuencia, simplemente para poder llevar esa junta, esa clase, esa relación con algún compañero de la mejor forma posible. Ahora, ¿es posible mejorar nuestras capacidades? Sí, la verdad es que como todo, si por ejemplo, como el ejercicio, si yo quiero correr un maratón, pues tengo que entrenar, pero lo primero que tengo que hacer es parar, ver cuáles son mis capacidades. Exactamente va a pasar lo mismo dentro del ámbito de las emociones, dentro del trabajo. Tengo que entender cuáles son mis capacidades, qué sí hago, qué no hago, y actuar en consecuencia. El problema es que muchas veces no es tan fácil ni darnos cuenta de qué estamos haciendo mal, ni poder autogestionar esa parte. Por lo tanto, una recomendación es encontrar apoyo profesional, que puede ser un coach, que puede ser un psicólogo, dependiendo de cuál sea el tema, pero si estamos hablando de la parte de empresa, probablemente un coach que nos pueda decir lo que tienes que hacer es esto o el otro, nos puede ayudar. Es importante encontrar gente que esté capacitada, que tenga esa capacidad probada. De lo contrario, si vamos con el amigo de un amigo que me recomendó, probablemente no acabemos de la mejor forma. Y una vez que ese coach sabe cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, entonces nos podrá hacer igual que en el ejercicio, ponernos a entrenar, a ejercitar esas partes que son débiles y con las cuales necesitamos trabajar día a día para poder mejorar nuestra relación o nuestra manera de relacionarnos con cualquier parte. Y lo más importante aquí va a ser qué forma de liderazgo voy a tomar para poder actuar de una mejor manera dentro nuevamente del salón de clases, dentro de una empresa. Al final, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional lo podemos llevar a cualquier aspecto de nuestra vida, no solamente en la escuela, puede ser dentro de la familia, si estamos en un corporativo, en cualquier lugar lo vamos a hacer, y el liderazgo es una parte muy, muy importante. Y de acuerdo con este estudio, lo que nos dice es, ¿quién puede ser un mejor líder? Aquel que es muy inteligente y que tiene una baja capacidad inteligencia emocional, o aquel que tiene una inteligencia promedio y que tiene una alta inteligencia emocional. De acuerdo a este estudio, es mejor tener una mejor capacidad inteligencia emocional, porque voy a poder ser mejor coach, mejor líder, y eso va a ayudar a que me siga la gente y a que podamos hacer llegar a los objetivos que tengamos, ya sea como institución educativa, como empresa, como familia, como persona. De acuerdo con este estudio, existen 6 formas o 6 tipos de liderazgo, los cuales vamos a explicar de una forma muy breve, y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, sus pros y sus contras. Ninguno de ellos es totalmente malo, pero tampoco es totalmente bueno. Y hasta aquí lo que no sabemos o no les vamos a decir todavía es cuál es mejor, cuál de estos tipos de liderazgo nos puede ayudar más. Nos gustaría avanzar en la presentación y al final hacer comentarios sobre esto. El primero que vamos a ver es el coercitivo. Dentro de esta dinámica van a ver que existen 2 que se consideran como formas de liderazgo no positivos. Y esto es uno de ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros buscáramos un eslogan para este tipo de líder, lo que él diría es, haz lo que yo digo. Es decir, no permite la iniciativa, no tiene un reconocimiento hacia los compañeros de trabajo, hacia los alumnos, y hay mucha gente que está, por ejemplo, si lo vemos en un trabajo, no solamente está por la paga, está porque le gusta hacer bien su trabajo. De repente hay alumnos que están no solamente porque les interesa estudiar algo, sino porque de verdad están muy motivados porque quieren desarrollar ciertas cosas. Entonces siempre el reconocimiento económico no es todo, dependiendo de dónde estemos, sino el reconocimiento a lo que estamos haciendo, a un buen trabajo, a un buen desempeño. Y este tipo de liderazgo no lo hace, simplemente forza una conducta y no tiene ese reconocimiento. ¿Cuándo funciona este tipo de liderazgo? En alguna emergencia. Vamos a suponer que de repente hay un incendio, pues solamente no me puedo poner a debatir, oye, ¿qué piensan? ¿Podemos evacuar por el ala norte o el ala sur? Pero
mejor preguntemos a los de atrás. No, tiene que haber alguien que tome una decisión, vámonos de inmediato porque necesitamos resolver. Igual, si tenemos una condición crítica dentro de una escuela o en un salón de clases, pues probablemente este tipo de liderazgo nos funcione, pero tenemos que entender cuándo va a ser el mejor momento para utilizarlo. Normalmente este tipo de líderes tienen ganas de mejorar, iniciativa y autocontrol. El problema es que solamente permiten su iniciativa. Y si se fijan, y nuevamente, tiene ganas de mejorar, por lo tanto no puedo decir que algún tipo de liderazgo es malo, porque al final se entiende que todo líder tiene o quiere, o el propósito es ser mejor, simplemente la forma en lo que lo hace es lo que no necesariamente nos va a ayudar a todos. El segundo tipo de liderazgo es el autoritario, que aunque el nombre suena fuerte, la verdad es que no lo es. Este tipo de líder lo que te dice es, ven conmigo, vamos a trabajar juntos. Te permite una iniciativa, te da libertad para buscar diferentes formas de hacer las cosas, pero con responsabilidad, y sí reconoce el trabajo que estás haciendo. Es decir, va a estar muy atento a tus resultados y va a reconocer qué es lo que está pasando. ¿Cuándo nos va a funcionar esto? Cuando el líder tiene una visión muy clara de hacia dónde va, porque si no tiene esa visión, difícilmente va a poder guiar a los demás. Y lo que no va a pasar es cuando funciona con grupos de trabajo que tienen más experiencia que la que él puede tener. ¿Por qué? Porque la gente va a estar de alguna manera conflictuada con algún tipo de no confianza, porque bueno, si yo conozco más que él, ¿qué me va a venir a enseñar? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué tipo de equipo es el que tenemos y qué tipo de liderazgo es el que vamos a utilizar. Estos líderes normalmente tienen mucha confianza en sí mismos, empatía, y además ayudan mucho al cambio. Son gente capaz de poder persuadir a los demás o integrar a los demás en cambio en hacer cambios cuando es necesario. Si se fijan, este tenía un punto verde, lo cual significa que es una forma de liderazgo positiva. Este afiliativo también es considerado como positivo. Desde mi punto de vista muy personal, es decir, yo, Israel Bedoya, a mí no me gusta este tipo de liderazgo y les voy a explicar por qué. Cuando hablamos del eslogan que tiene este líder es primero la gente, y hasta ahí vamos muy bien. Sin embargo, la forma en la que se maneja es de una forma muy ligera, y es decir, le deja a todo mundo que haga lo que quiera. Es como si de repente le decimos a un adolescente que él es responsable de todo lo que hay que hacer en la casa, incluyendo el trabajo, las decisiones del hogar, todo eso. Y el mismo nombre lo dice, adolece de, no tiene la experiencia, entonces no puedo liberar o dejar manga abierta para que pueda tomar todas las decisiones, no porque no quiera, sino porque no tiene esa experiencia. Y esto es muy importante. Este tipo de líder no reconoce el tipo de trabajo que hace, sino a la persona en sí. Es decir, si tienes buena relación conmigo, estás muy bien. Esa es la parte peligrosa desde mi punto de vista de este tipo de liderazgo. Sin embargo, funciona cuando los equipos de trabajo no necesitan motivarse, están rotos por algún motivo, entonces necesitan que alguien que tenga esta capacidad de integrar equipos pueda venir. Lo que es peligroso es que los empleados o los alumnos o los compañeros de trabajo pueden percibir que se tolera la mediocridad. ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo el esfuerzo, estoy reconociendo una relación. Este tipo de líderes son muy empáticos, fomentan las relaciones y tienen muy buena capacidad de comunicación. Otro tipo de liderazgo es el democrático. Este eslogan podría ser, ¿y tú qué opinas? Es decir, este tipo de liderazgo va a pedir apoyo e ideas de todos aquellos que están alrededor de él. Lo importante es pedir apoyo de gente que está capacitada para darlo. Yo creo que todo el mundo puede dar una buena opinión. Sin embargo, si yo tengo un problema de matemáticas, vamos a llamarle ingeniería, en la sección de ingeniería, y el problema tiene que ver principalmente con cómo se están manejando, no sé, la programación de algunas máquinas para algún tipo de automatización, para que los alumnos realmente puedan aprender, pues difícilmente va a servir que traiga a maestros de ciencias políticas o de ciencias naturales. ¿Por qué? Porque no tienen el expertise que se requiere para ese tipo de problema. Entonces, este tipo de líder tiene que pedir apoyo de las personas que sabe que le van a ayudar y que van a traer de alguna manera aportaciones importantes en los sectores en los que ellos conocen. Este tipo de líder normalmente colabora muy bien, es muy bueno para liderar el equipo y tiene muy buena comunicación. Otro tipo de liderazgo que no se considera positivo es el pionero. ¿Por qué? Porque aunque el nombre suena bien,
dice, haz lo que yo ahora. Es decir, el que está inventando todo es el líder y no está permitiendo que los demás, o no permite que los demás puedan tener iniciativas que le puedan ayudar. Esto puede funcionar para algunos startups siempre y cuando el equipo de trabajo con el que se rodea este líder ya tenga mucha experiencia y que necesite poco lineamiento. Pero al final, nuevamente, haz lo que yo digo ahora. Muchos de los miembros del equipo se tienen que volver adivinos para ver qué es lo que necesita, porque realmente están intentando adivinar qué es lo que le puede querer de un momento a otro. Este tipo de liderazgo o de líder es muy meticuloso y normalmente tiene bastante iniciativa. Y por último, tenemos el liderazgo formativo. Este más es como un tipo de profesor que quiere enseñarle a la gente, intenta esto, intenta el otro, les permite experimentar libremente, pero con responsabilidad dentro de ciertos lineamientos, para que sea mucho más fácil el poder controlar y contener cualquier tipo de problema que se pueda dar. Funciona muy bien cuando tengo gente, cuando tengo alumnos o compañeros de trabajo que están interesados en crecer, en entrar en el cambio. Eso es muy, muy importante. Este tipo de líder le gusta desarrollar a los demás, es sumamente empático y tiene conciencia de lo que él tiene capacidad y de lo que su equipo tiene capacidad. Ahora, ¿cuál de estos 6 tipos de liderazgo consideramos que es el mejor? Ninguno per se. Aquí realmente lo que nos propone este estudio es que utilicemos por lo menos 4 tipos de liderazgo. El problema es que muchas veces pensamos que un líder tiene solamente una capacidad de dirigir, una capacidad de incentivar, y puede ser o no cierto, pero aquí lo que tiene que hacer un líder es que si yo sé que tengo áreas de oportunidad, me faltan ciertas características para poder desarrollarme con otro tipo de liderazgo, bueno, pues tendré que aprenderlas y tendré que implementarlas cuando sea necesario. Ahora, ¿con qué me gustaría que se queden de esta plática, independientemente de lo que Lucrecia nos pueda ayudar, que seguramente enriquecerá mucho más lo que estamos diciendo? Es, primero, los sentimientos, las emociones son mucho más fuertes que la razón y es muy fácil que nos ganen. Entonces tenemos que aprender a conocerlas. Si no las dominamos, pueden secuestrar la parte que nos va a permitir actuar de una manera racional, consciente, pensante. Es importante detectarlos a tiempo para que podamos determinar qué es lo que está pasando y cómo los vamos a controlar. ¿Podemos educar los sentimientos? No, pero sí podemos entenderlos y actuar en consecuencia. Sí. Si conocemos nuestras emociones, esto va a generar que de alguna forma siempre tengamos una actitud positiva, porque vamos a poder mantener ese equilibrio que mencionamos desde un principio. Nos va a permitir salir rápidamente de los problemas. Si yo sé que estoy enojado, que estoy muy molesto y sé cómo autocontrolarme, voy a poder salir mucho más rápido de un problema que si permanezco enojado durante todo el día o varios días. Otra parte muy importante es conocernos. Tenemos que aprender qué es lo que nos mueve. Saber qué cosas son las importantes, saber qué cosas son las que nos van a ayudar a hacer ciertas cosas para podernos controlar. Tenemos que tener esa capacidad de entender a los demás, ser empáticos, saber por qué es lo que están pasando y de alguna forma intentar tomar una acción en consecuencia que ayude a mejorar lo que está pasando, para que si estamos hablando de alguna cosa podamos estar siempre al mismo nivel. También tenemos que saber cómo motivar a nuestros alumnos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros subordinados, porque teniendo bien motivada a la gente vamos a poder lograr mejores cosas. Y esto lo hacemos teniendo siempre una dirección muy clara, diciéndoles hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos hacer, qué queremos alcanzar. Y la última slide, que en lo particular me gusta mucho, es que un buen líder, bueno, más bien un directivo, una persona que simplemente tiene una posición de poder y piensa que su liderazgo tiene que ver con la personalidad y que no lo puede cambiar, a diferencia de un líder. El líder es aquel que utiliza el mejor tipo de liderazgo dependiendo de la situación en la que se encuentre. Esto no quiere decir que las personas sean volubles, quiere decir que se están actuando en consecuencia. Yo no puedo trabajar de la misma forma
con un alumno que tiene un IQ muy alto y que fácilmente se aburre con algunas cosas, a otro alumno que le cuesta mucho trabajo, que tiene que ser mucho más dedicado a ciertas cosas. Entonces tengo que comportarme, tengo que trabajar con ellos en la forma en la que mejor se pueda desenvolver la relación con ellos y que a su vez le traiga yo un mejor resultado, que al final lo que buscamos al tener esta inteligencia emocional es poder tener mejores resultados tanto en la vida familiar como en la laboral, en este caso en el sector educativo, poder tener esa capacidad de motivar no solamente a nuestros alumnos, sino a nuestros compañeros o a la gente que está debajo de nosotros. Pues por mi parte es todo, les agradezco muchísimo el tiempo y Lucrecia, me gustaría ahora sí que me corrijas todo lo que no está bien. Obviamente hablamos de la parte empresarial, pero seguramente hay temas mucho más de fondo que Lucrecia pues, podrá elaborar mucho más que lo que estoy haciendo aquí. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, Israel. Como bien decís, ¿no? El liderazgo es un arte y esa búsqueda del equilibrio entre el sentir y el pensar es una búsqueda realmente transformacional, ¿no? Que empieza por uno. Y en este nuevo tiempo los liderazgos son horizontales, están enfocados en la escucha activa, en la empatía. Entonces le quiero preguntar a Lucrecia, más allá de que todos la conocemos, sabemos que es una de las referentes de la neuropsicoeducación en la región, no solo en el país. Lucrecia, autora de libros, directora de la Asociación Educar. Lucre, compartís los conceptos de Israel y contanos un poco sobre tu mirada, ¿no? Tu mirada que quizá tiene más que ver con la formación docente, con el trabajo en equipo, con lo áulico. Contanos un poco. Gracias Marcelo y gracias Israel. Yo pensaba que qué bueno un mundo que esté tan preocupado por formar líderes que entiendan esto de la inteligencia emocional. Eso es lo primero que tengo para decir, como que me resulta fundamental. A mí me toca dedicarme a la parte de educación, pero siempre me da mucha alegría ver cómo este tema de la educación emocional y el liderazgo positivo puede ir mejorando la calidad de vida de todos, porque lo que más necesitamos son líderes empáticos, líderes que pongan a la persona, que pongan las emociones como importantes. Yo tengo 3 cosas de las que me gustaría conversar hoy. Marce me dio como que dividí 3 temas y voy a compartir pantalla, aunque dije que no, pero viste que uno es así, de golpe cambia de un minuto para el otro, porque me dio como un poco de envidia que Israel tenía su presentación y podía ir apoyándose en eso, entonces dije, no, yo también. Entonces voy a ver si la puedo compartir. Son poquitos slides, pero creo que me ayudan a manejar estos 3 temas que quería tocar yo y por supuesto relacionado a lo que tan amorosamente nos presentó Israel. Y yo, como me apasiona todo lo que es la neuroeducación y la neurodidáctica, me gusta empezar desde la ciencia, asegurando que este tiempo que le estamos dedicando a la charla de hoy es un tiempo valioso, porque ya hay investigación científica que dice que conocer y comprender acerca de cómo funciona nuestro cerebro trae beneficios muy concretos. En el área de educación, concretamente, los docentes ven duplicado o triplicada la cantidad de ideas metodológicas nuevas que vienen después de entender acerca de la biología del aprendizaje. Pero también uno de los grandes beneficios que se observan en esta investigación que hizo Hardiman en el 2013 es que también los alumnos
resultan ser un poco más eficaces cuando entienden cómo funciona el órgano que es el que va a hacer el aprendizaje. Entonces, hoy tenía ganas de compartir 3 cosas que creo que para mí fueron centrales, especialmente por el contexto en el que estamos ahora, y porque también creo que son buenas noticias y siempre viene bien escuchar buenas noticias cuando estamos todavía atravesando una situación tan complicada como puede ser una pandemia. Para arrancar, desde la ciencia, y lo digo rapidito, la mala noticia es que nos parecemos mucho a los ratoncitos, ¿no? La mala noticia es que tenemos el 98% en común del ADN con los ratones, y eso no parece muy promisorio cuando estamos hablando de líderes empáticos, como contaba antes Israel, o docentes comprometidos, porque uno dice, uy, pero la verdad que si soy casi como un ratoncito, bueno, la parte muy positiva de esto es que queda un pedacito de ADN donde nosotros todavía podemos hacer grandes diferencias, pero también es la explicación de por qué sirve que las investigaciones se hagan con lauchitas, ¿no? Entonces, la mala noticia es que nos parecemos mucho. La buena es que este concepto de neuroplasticidad fue algo que descubrió la doctora Marianne Diamond allá por los 80. Ella recogió trabajo de científicos anteriores, pero fue la primera que pudo reforzar esta idea que estaba dando vuelta de que los cerebros no son fijos, sino que los cerebros son totalmente maleables, totalmente cambiantes, como yo, que dije que no iba a usar una presentación de PowerPoint y de golpe dije sí. Entonces, un cerebro neuroplástico es un cerebro que tiene la capacidad de autorregenerarse, que tiene la capacidad de crear nuevas redes neurales. Y me pensé que era buena idea hablar de esto porque creo que esto es lo que nos pasó a todos en el 2020, cuando de golpe cayó la pandemia y tuvimos que empezar a resolver los problemas de todos los días sin la posibilidad a lo mejor de lo presencial, con la gran ayuda de la tecnología, pero creo que fue un buen momento donde todos pudimos descubrir esto de que sí, tenemos cerebros plásticos. En lo personal, yo me jubilaba supuestamente el año pasado cumplí 60 años, o sea que después de 40 años en el aula, yo podía ya como empezar a despedirme, y fue el año en el que más aprendí, porque de golpe no sabía, jamás me había conectado vía Zoom, no tenía ni idea de lo que era un webinar, no solo no tenía ni idea, sino que me venía negando sistemáticamente hace 3 años, que la editorial Oxford, para la que trabajo hace casi 15 años, me venía pidiendo hacer webinars y yo le decía que no, porque lo mío era lo presencial, y porque yo tenía este convencimiento de que uno solo podía como estar presente con la gente si estaba en el lugar, ¿no? Y para mí fue no sé, un hallazgo entender que podía aprender de cero algo, de cero literalmente, desde, no sabía ni qué eran las plataformas, lo que era Meet, lo que era Google, lo que era Zoom, nada, y acá estamos. Entonces es un poco como reforzar este contenido de que todos tenemos cerebros plásticos, que son plásticos hasta el día que nos morimos, como comprueba la ciencia a diario, pero también cuando hablo de lo tecnológico y hablo de a lo mejor de las clases híbridas que vamos a seguir teniendo, un poco de clases presenciales, pero también, ¿por qué no?, clases sincrónicas o asincrónicas, si nos dimos cuenta que nos pueden ayudar un montón, está bueno que entendamos qué tipo de clases van a seguir siendo efectivas, ¿no? Y lo que Marianne Diamond descubrió es que hay más plasticidad o más neuroplasticidad en los cerebros que están estimulados. Ella hizo el trabajo con ratitas y, como se acuerdan, nos parecemos mucho a las ratitas. Lo que ella descubrió es que las ratitas que ella tenía en una jaula con cero ambiente enriquecido, estaban las ratitas y nada más, eran muy diferentes de las ratitas que estaban como en esta foto en una jaula donde había el clásico aro que da vueltas, unas escaleritas, había como muchas actividades para que hagan las ratitas, y lo que descubrió estudiando las ratitas es que la corteza prefrontal, que es nuestro asiento de las funciones ejecutivas y de nuestra capacidad de empatía, de nuestra capacidad de valores humanos, era más gruesa en las ratitas que habían estado en ambientes enriquecidos. Esto es enorme de pensar, o sea, si nosotros tenemos aulas donde hay música, donde hay ventanas donde podemos mirar para afuera, donde podemos estar
oliendo plantas, haciendo cosas, donde tenemos el atractivo de lo visual, etcétera, es mucho más probable que desarrollemos más inteligencia, ¿no? Entonces, este es un concepto tremendo que descubrió Marianne Diamond, y que yo creo que cuando estamos hablando ahora de cómo vamos a seguir, primero fíjense si me encuentran en esa foto, cada tanto hay que hacer una pequeña pausa para que el cerebro que viene escuchando desde las 6 en punto y prestando mucha atención, está consumiendo mucha energía y necesita recuperar energía, así que a ver si me descubren en esa foto cuando empecé hace 40 años a dar clases. Hace 40 años yo no sabía ni lo que eran las computadoras, es más, bastante más adelante empezaron los retroproyectores, pero sin embargo, aunque haya empezado yo hace 40 años a dar clase, puedo haber aprendido en un año algo totalmente nuevo, y creo que esto es una muy buena noticia. Pero está bueno que entendamos que vamos a necesitar seguir conectados probablemente mucho más allá de la pandemia, porque descubrimos que trajo mucho esto de la tecnología en lo que tiene que ver con nuestras relaciones humanas, las reuniones con los colegas, con los padres. Entonces, también es bueno saber que los cerebros van a ser más plásticos según las cosas que hagamos, ¿no? Por eso hay alguna persona de 60 años que siente, no, no me digas a mí, yo jamás voy a poder aprender cómo chatear con mi nieto, eso para mí es imposible. Entonces uno dice, ¿por qué será que algunas personas siguen teniendo ese interés? Nosotros tenemos, le cuento a Israel y a Patricia, pero tenemos una mujer increíble en la Argentina que se llama Mirta Legrand, que es actriz y conductora de televisión, que tiene más de 90 años, y su mente funciona afiladísimamente porque ella sigue estudiando, sigue queriendo cada vez entender un poco mejor acerca de cómo funciona el mundo, etc., y su cerebro continúa siendo plástico. Pero una de las cosas que se descubrieron es que para tener un cerebro plástico se necesita tener una dieta adecuada, se necesita hacer actividad física, se necesita seguir uno planteándose desafíos aunque tenga 90 años o 60, como estudiar un idioma nuevo, o como decir, bueno, a ver, vamos a aprender cómo era esto de hacer un TikTok. Y fundamentalmente, uno de los grandes descubrimientos de Marianne Diamond es que las ratitas, que además eran acariciadas, tenían todavía más gruesa la corteza. O sea, el amor nos hace más inteligentes. Acuérdense, nos parecemos mucho a las ratitas, entonces este descubrimiento es enorme para nosotros. Entonces me gustaba hablar de neuroplasticidad y me gustaba hablar de cómo estuvimos durante casi 2 años medio desconectados físicamente, pero gracias a la tecnología conectados aún a pesar de esta distancia social, ¿no? Cómo nos sentimos bastante, como en esta foto, ¿no? Yo con ganas de darle un abrazo a Israel, que a lo mejor este sea el encuentro que tengamos, o a Patricia, lo extraño a Marcelo también, y sin embargo, bueno, tenemos esta felicidad de poder estar hoy acá, aunque sean estos cuadraditos, pero también es importante entender que todo aprendizaje es social. Una de las tantas neurocientíficas extraordinarias y contemporáneas que pude aprovechar el año pasado cuando todo se paró y hubo cuarentena y no podíamos ni salir a trabajar. Aproveché a estudiar online gracias a estos cursos maravillosos, y no tenía que pagar mi hotel, no tenía que pagar mi avión. Y ella está investigando cuál es la relación que hay entre la cognición, la emoción y el cerebro social, ¿no? Está trabajando de la mano con Antonio Damasio, que es uno de los grandes, que hace casi 40 años sacó su libro de cerebro emocional. Y una de las cosas que me sacudió mucho de esta mujer extraordinaria es esta frase de que el cerebro no sabe cómo crecer sin el otro. Entonces yo pienso, ¿no?, cómo la tecnología nos ayudó a poder seguir estando conectados. Es más, hubo mucha investigación, especialmente de UNICEF, que decía que había habido una gran pérdida entre todos los estudiantes que no habían podido acceder a una conexión Wi-Fi, etcétera, y por lo tanto habían quedado no solamente desconectados de la continuidad pedagógica, sino también desconectados de sus amigos, de sus familiares. Entonces, insistir mucho en que lo que sigamos haciendo, ya sea virtual o ya sea presencial, incluya mucho la colaboración, el trabajo cooperativo, esto de armar redes de aprendizaje, ¿no? Todo esto que nos fue pasando
cuando el 20 de marzo del año pasado nos dijeron cómo hacemos para seguir dando clases, y de golpe el profe de música empezó a hablar con la profe de inglés, a decir, ¿y qué hacemos? No, yo te puedo ayudar porque te puedo enseñar algo que aprendí acerca de esta plataforma, y empezamos todos medio a trabajar en grupos, y se terminó eso de cada maestrito con su librito, ¿no? Y buscando siempre la investigación científica, UNICEF insistía a todos los presidentes de todos los países: lo primero en una pandemia es asegurar el bienestar emocional de la comunidad educativa. No puso que lo primero era ver cómo nos podemos ir poniendo al tiro con los contenidos académicos que no pudimos dar. No, lo más importante era abrir las escuelas urgentemente por la importancia que había en estar juntos, porque nos cuesta mucho más aprender separados, pero básicamente, conectando con lo que decía Israel antes, la importancia de que el lugar donde uno trabaja o que el lugar donde uno estudia sea un lugar de ausencia, amenaza total, y donde se trabaje y se validen todas las emociones. Entonces, algunas de las investigaciones del año pasado que fueron interesantes, que se fueron descubriendo a partir de la pandemia y que nos ayudan a repensar cómo seguir. Nin y Corcoran el año pasado ya hicieron una investigación que comprobaba que las sesiones asincrónicas son más efectivas si duran entre 15 y 30 minutos. Las asincrónicas son las que generalmente en los colegios usamos para mandarle a los chicos a que en su tiempo, cuantas veces quieran, puedan o leer el material o observar una clase que les filmamos, pueden frenar, volverlo a escuchar, etc. Y lo que dicen Nin y Corcoran es que cuanto más cortas son más efectivas. Creo que también esto tiene que ver con el hecho de que si es corta no necesitamos incluir las pausas cerebrales. Pero también Schwabe, Wolf y Fredrickson insistían: cuidado, porque lo que estamos haciendo no se llama aprendizaje virtual, se llama aprendizaje virtual durante una pandemia, no es lo mismo. O sea, estamos teniendo todos un telón de fondo, un contexto de fondo que sigue siendo supervivencia pura. Entonces, el cerebro siempre va a seguir mucho más preocupado por no estar en la lista de los contagiados, aunque estemos vacunados, aunque estemos mejor. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, lo primero es: ser inteligente emocionalmente significa poder lograr un grado de adaptación al contexto. O sea, todas las emociones son súper importantes porque nos traen información, ¿no? Información que a lo mejor nuestra conciencia todavía no ve, pero ese enojo viene por algo. Quizás es porque finalmente le voy a poner un freno a este jefe que me está maltratando. Lo que pasa es que es importante poder darse cuenta cuán útil es esta emoción que estoy sintiendo en este momento. ¿Cuánto puedo llegar a hacer que esta emoción sea acorde con el contexto? Estoy hablando con mi jefe, ¿sí? No estoy hablando con un amigo que, bueno, si de golpe tengo un exabrupto, se soluciona rápido. Entonces, este concepto nuevo de inteligencia emocional tiene que ver con el grado de adaptación y el grado de las emociones que estamos sintiendo. No si son buenas o malas, se terminó esa historia, ya no existe, son todas positivas, pero hay algunas emociones que quedan fuera de contexto por la intensidad que tienen o porque no es con esa persona correcta. Hace mucho tiempo ya que los filósofos griegos decían: el ideal sería tener la emoción correcta, con la gente correcta y en el momento correcto, ¿no? Es lo más difícil, y de eso hablamos. Y la última, las investigaciones, que es anterior a la pandemia, dice que cuando queremos usar nuestra corteza para modelar los estados emocionales, tenemos que entender que siempre se va a poder hacer eso si primero está asegurada la supervivencia. Porque para el cerebro lo más importante es mantenerse vivo y continuar la especie, no aprender matemática o un segundo idioma. Entonces, lo emocional y lo cognitivo van totalmente de la mano, y si lo que yo quiero es que mis alumnos puedan pensar en el medio de una pandemia, toca hacer un esfuerzo extra, porque de por sí, como contaba Israel antes, el cerebro emocional tiene secuestrado al cerebro cognitivo. Y para terminar, el otro tema que me gustaba conversar es, bueno, entonces, ¿cómo hacemos, no? Con una situación de fondo, de pandemia, pero con la herramienta maravillosa que nos da la tecnología, que nos permitió seguir estando conectados, seguir teniendo reuniones con padres, seguir teniendo la manera de que ellos nos conozcan, a los directores del colegio, a los docentes. Piensen que ni siquiera se habían podido llegar a ver cuando empezaron las clases, y
tuvimos cuarentena, este concepto de que la tecnología sea lo más humano posible. Si vamos a seguir teniendo reuniones sincrónicas o asincrónicas y sabemos que el cerebro emocional secuestra al cerebro cognitivo en una situación de mucha amenaza, es importante que estas reuniones que tengamos sean lo más parecido a estar con alguien en lo presencial, ¿no? Entonces, entender que mientras estemos experimentando, que todavía todos estamos experimentando esto que la Organización Mundial de la Salud ha llamado fatiga de pandemia, mientras todos estemos experimentando esta especie de estrés crónico que arrancó en marzo de 2020, tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que armamos una presentación, la manera en la que pensamos una evaluación, la manera en la que armamos una reunión donde vamos a estar vendiendo un producto o una reunión donde vamos a estar capacitando gente. Y de CASEL es una organización que hace más de 20 años se ocupa de compartir gratuitamente programas de educación o de conciencia emocional y social, dice que muy especialmente en los momentos virtuales tenemos que tener como estos 3 pasos cruciales que aseguran un nivel emocional apropiado como para que la cognición pueda hacerse presente, ¿no? Hacer una buena bienvenida, empezar con una bienvenida donde a lo mejor se cuente un chiste, se haga una actividad todos juntos, hablemos de una buena noticia, que haya algún momento de actividad de conexión donde el otro tenga que opinar o donde se pueda trabajar de a 2, de a 3, etcétera, y que, por supuesto, tratemos de ser personas que llevan esperanza, aunque a nosotros nos está pasando la misma pandemia, pero como educadores o como líderes de instituciones, fijarnos de que siempre haya un cierre optimista y que esa clase que nosotros convocamos no haya sido una clase que podríamos haber mandado por Word. O sea, que de verdad, si los estamos haciendo venir a esta reunión, sea porque hay cosas que van a pasar que no hubieran pasado si yo te hubiera mandado un memo, ¿no? Entonces, para cerrar este pedacito, humanizar la virtualidad tiene que ver con entender cómo funciona un cerebro física y químicamente, y así como hay reglas para todo lo que es el cuidado del medio ambiente, también hay reglas cuando pensamos en armar clases cerebro compatibles, ¿no? Y estas clases tienen que tener estos pequeños recreos, pequeñas instancias donde vuelvo a repetir algo que ya dije, y pequeños repasos. Entonces, antes de terminar mis minutitos, y finalizar y redondear con lo que creo que deberían ser nuestras clases, los invito a que nos estiremos un poquito, dado que estuvimos 45 minutos casi prestando mucha atención. Los invito a que estiren sus brazos, dejen uno en el aire, y traten con ese brazo de estirarlo hasta que toque el techo. Cuando sienten que está muy estirado, ese brazo va por atrás de mi cabeza, la mano cuelga, y la otra mano por atrás de la espalda se agarra a los dedos. No sé si lo llegan a ver. Esta sería la posición en la que haríamos una respiración profunda para ver si nos podemos relajar un poquito más. Desarmamos la posición y hacemos lo mismo con el otro brazo. Estamos recuperando energía después de haber prestado mucha atención sostenida, selectiva y externa, que consume mucha energía. Estiramos el brazo, lo pasamos por atrás de nuestra cabeza, dejamos la mano colgando, y con la otra mano vamos por atrás de la espalda y tratamos de tocarnos los dedos. Fíjense que a veces un brazo parece ser que está más estirado que el otro. Y en esta posición ¿Qué pasa si los dedos no alcanzan a tocar? Esa sería mi siguiente pregunta, Lucrecia. Bueno, significa que habría que elongar un poquito más, o significa que habría que hacer un poco más seguido estos ejercicios. Todo lo que pasa, pasa para bien. Lo que está pasando es que uno aprende algo con eso, ¿no? Exactamente. Eso que acabas de hacer es justo el mismo tipo de ejercicio, creo yo, que además de la parte física, se nos olvida a veces hacer los ejercicios emocionales, ¿no? Claro. Esto era un poco para descargar también, porque me queda el último finalcito, que es bastante bravo, y es hablar acerca de por qué es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil modelar las respuestas emocionales? ¿Por qué es tan difícil cuando viene la rabia calmar eso, cuando viene la tristeza no tener pensamientos catastróficos? Y bueno,
quería compartir con ustedes uno de los últimos descubrimientos de la ciencia que dicen que hay una explicación. La realidad es que la parte de nuestro cerebro que puede modelar las respuestas emocionales, que se llama corteza prefrontal, que es esto que está acá adelante, no tiene un camino directo hacia la amígdala. La amígdala es una estructura que está muy adentro de nuestro cerebro emocional. Si este es el cerebro, esta parte es nuestro sistema primitivo emocional y esta es nuestra corteza. Y resulta ser que de acá a acá no hay un camino directo, no hay una autopista. Se descubrió que para que la corteza prefrontal pueda ir calmando la respuesta emocional, tiene que pasar como por un atajo, ¿no? Tiene que pasar por lo que se llama la corteza cingulada anterior. La buena noticia es que, bueno, hay un atajo y hay como un intermediario que ayuda. Pero la noticia complicada es, necesitamos entrenarnos desde que somos muy chicos en que esta corteza pueda aprender a ir modelando los sentimientos que pues, estaba mencionando antes Israel, porque neuroanatómicamente, este es el descubrimiento que les contaba, neuroanatómicamente es muy difícil el modelado emocional. Lo que hablamos de inteligencia emocional, o algunos lo llaman educación emocional, es muy complicado, porque físicamente las partes no están conectadas. Entonces, esto es más que nada para insistir en que todo lo que sea conciencia emocional se haga desde que somos muy chicos, ¿no? Sea una materia más en el colegio. Esta es una foto que vi hace unos años cuando estaba acá estudiando en un congreso, pero con esto espero sacudirlo mucho. Esto es la antítesis de lo que estamos hablando. En vez de tener un programa en la empresa o en vez de tener un programa en la escuela de educación emocional, o llamémoslo inteligencia emocional, o modelado como querramos ser, conciencia social y conciencia emocional. Estas son mochilas que se vendían en un supermercado de Estados Unidos a casi $120. ¿Por qué? Y porque son antibalas. O sea, es tal el grado de desesperación por los ataques que hubo en las escuelas, que una de las opciones fue, bueno, por lo menos mandémoslos a los chicos al colegio con una mochila antibalas. A mí esto me parece un horror. Entonces digo, bueno, para evitar esto, empecemos de que somos muy chicos a trabajar duro con esto de por qué hay patoterismo, por qué hay gente que se deja patotear, cuáles son las emociones básicas, cómo hacer para ir modelando esos estados emocionales sin necesidad de salir a romper todo. Entonces, mi intención desde las escuelas donde trabajo es hacer un abordaje que sea holístico, o sea, tenemos que empezar primero por educarnos los que vamos a educar, hacer escuela para padres, reuniones para padres, donde a lo mejor no vengan todo lo que nosotros queremos, pero tenemos que seguir generando estos espacios. Los equipos de trabajo, los equipos directivos, ya sea de las escuelas o de las empresas, el señor que te recibe en la puerta, la señora que prepara la comida en el comedor, todos estar empapados acerca de estas herramientas y, por supuesto, lograr una alfabetización emocional en los estudiantes, ¿no? Y hacer un trabajo que pueda suplir esta dificultad que tiene nuestra corteza de ir acompasando o de regular estos estados emocionales para que no nos lastimen a nosotros ni lastimen a los demás. Y una de las grandes genias de Asociación Educar, la neuropsicóloga Rocío González, estoy resumiendo varias clases de ella, dice que acordémonos cuando nos acordamos de las emociones que todas las emociones son sociales. O sea, las 6 emociones básicas que tenemos los seres humanos al nacer se expresan. ¿Para qué se expresan? Y por qué es importante que el otro se entere. Siempre pongo el ejemplo de cuando éramos sapiens sapiens en la sabana africana, si alguno agarraba una especie de valla silvestre y hacía una cara así como de asco, todos los demás entendían de que no hay que comerlo. Entonces, son sociales porque tienen una expresión o verbal o gestual. Todas deben ser validadas. Esto es lo más importante en las escuelas y en los lugares de trabajo. Cualquier emoción que estás sintiendo está bien. No es que estoy triste, ay, ¿por qué no estás contento? Por algo está triste, hay algo que está pasando ahí que me quiere avisar eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los líderes es validar la emoción.
Validar la emoción no es validar las conductas que vengan al resultado de esas emociones. La inteligencia emocional no es decir, claro, me imagino que estás muy triste porque se murió tu hámster, entonces hoy no trabajes. No. Validar es, entiendo, yo también me sentí muy mal cuando era chica y se murió mi conejito, pero vos sos más que tu emoción, así que yo te voy a ayudar, a lo mejor con más tiempo, a lo mejor con un equipo, etc. No se justifican las conductas que vienen por una emoción desbordada. Y especialmente quiero unirme a lo que estaba contando Israel, especialmente como líder, no se puede justificar jamás una conducta de maltrato, de destrato por un líder, porque tuvo mal día, porque su socio, no sé, se fue con toda la plata, porque la persona con la que estaba casada lo abandonó. Si somos líderes, primero tenemos que ser líderes de nosotros mismos. Y ser líderes de nosotros mismos significa entender que esa emoción me está pasando por algo, tengo miles de herramientas para aprender a modelarla, pero lo que seguro no significa es porque yo estoy pasando esto, ustedes se tienen que aguantar este maltrato. Entonces creo que esto es lo más significativo a entender, que si vamos a ser líderes, primero tenemos que empezar por nosotros, a aprender a modelar nuestros estados emocionales. Y nada, cerrar con la positiva Marianne Diamond de vuelta, de que todos tenemos la capacidad de cambiar, todos tenemos la posibilidad de ser mejores seres humanos, la neuroplasticidad es un hecho, pero también es importante saber cómo desarrollarlo eso al máximo, así que me encantaría que eso también fuera parte de las currículas escolares. Y dejo de compartir para quedar en manos de lo que me diga Marcelo, lo que diga Israel. Qué bueno, Lucre. Sin ninguna duda hemos escuchado a dos apasionados y me toca el placer de generar algunas conclusiones. Entonces, quiero que Israel y Lucre, después de un poco mi resumen o mis conclusiones, me voy a atrever a hacer unas conclusiones, que me den su mirada final para poder cerrar esta jornada. En principio, conecto lo que dijo Lucrecia, fue el año que más aprendí, lo conecto con mi experiencia propia personal. Nosotros no hacíamos estas jornadas previo a la pandemia, teniendo a disposición las mismas amistades, los mismos contactos, la misma comunidad de colegios. Lo que no teníamos era ese liderar y animarnos, vencer los miedos y animarnos a conectar estos ecosistemas de aprendizaje. Hoy tenemos a Lucrecia desde New York, tenemos a Israel, a Patricia, a Sandy desde México, y tenemos a una comunidad de colegios. Recién un colegio, una persona de una de las escuelas decía que estaba conectada desde Múnich, Alemania. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos en un mundo conectado. Vivimos una sociedad global, no podemos estar aislados de las tendencias y de lo que está pasando. Y hoy, emoción, pasión y conectividad son como una pareja de baile. Entonces, comienzo mis conclusiones desde este lado, ¿no? Decía Israel, las emociones favorecen o dificultan nuestras relaciones. Y yo digo, no sabemos cómo las cosas son, sino cómo las interpretamos. Y es fundamental en las organizaciones educativas estar atento y reconocer las emociones del otro, poder conectar las generaciones que incluyen a la comunidad escolar, que está compuesta por individuos de distintas edades, de distintas formaciones y de distintas complejidades. Entonces, estos 18 meses de pandemia dejaron en evidencia que el mundo no era como nosotros creíamos que era. Un mundo no lineal, más incierto, un mundo que fue impactado por una crisis económica, política, social y sanitaria, que aceleró todas las tendencias. Y obviamente generó un impacto muy grande en las organizaciones piramidales, en las organizaciones estructuradas,
donde empezaron a resignificarse no solamente los liderazgos, sino los espacios de trabajo, el mundo del trabajo. Y no sé si comparten esto, y paso a Israel y a Lucrecia, hay como una revalorización de la educación, donde queda en evidencia este giro que necesitaba la educación, este giro de actualización de la educación. ¿Lo comparten? Sí, claro. Sí, especialmente la parte de actualización de la educación y no más automaticidad pedagógica. Creo que nos cayeron unas fichas ahora de que gracias a tener que acceder a la tecnología nos dimos cuenta que teníamos muchas más herramientas, que teníamos más posibilidades de motivar a nuestros alumnos, de que ellos nos enseñan a nosotros. También quedó muy claro que hubo gente que pasó peor la pandemia que otros, no por un tema económico, ni un tema laboral, ni un tema social, sino porque algunas personas tenían más herramientas de generar su propio bienestar que otros. Eso es educación también. Y muchos chicos sabían a los 6 años cómo hacer una meditación el día que se le volaban los pájaros, y hay padres que empezaron a entender que tenían que salir a correr o que tenían que hacer actividad física cuando tenían ganas de ahorcar a un hijo porque estaban agotados de estar viviendo bajo el mismo techo, trabajando, etcétera. Entonces yo también creo, lo que vos decís, Marce, que estos 2 años quedó muy en evidencia la necesidad de tener herramientas de educación emocional. Israel. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta pandemia lo que hizo fue obligarnos a evolucionar, no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte emocional, que creo que fue una de las más complicadas por mucho. Como bien comenta Lucrecia, a gente que por la forma de ser o por simplemente el lugar donde se encuentra, tenía más herramientas para poder pasarla de una mejor forma. Sin embargo, todos tuvimos que hacer un esfuerzo para acomodarnos, para ver de qué manera podíamos pasarla mejor. Y no solo eso, yo creo que muchas veces empezamos a ayudarnos, que es algo que no pasaba. Estas pláticas que empezamos a tener, la verdad es que nosotros cuando empezamos a dar los webinars como empresa, pues hablábamos de productos, hablábamos de tecnología, y la gente se empezó a aburrir y dijimos, ¿cómo hacemos para poner un granito de arena y poder ayudarles a las empresas que son socios de negocios de nosotros, que de alguna forma no tienen los recursos como nosotros, una transnacional, a que pasen esta pandemia mucho más fácil, que tengan más herramientas? Y entonces empezamos a hacer este tipo de sesiones en donde no hablamos de nuestros productos, sino hablamos de cómo darle herramientas para que aprenda, en este caso, a manejarse mejor con sus empleados, con sus compañeros de trabajo, para que sepa desarrollar otro tipo de formas de mercadotecnia, dar esas herramientas para que podamos salir más rápido y adelante de esta situación, ¿no? Y yo creo que la verdad es que de una u otra forma todos hemos logrado subsistir, y bueno, al final hay que seguirnos desarrollando y estudiando, evolucionando para podernos mantener. De otra forma nos vamos a quedar donde estamos y va a ser muy, muy complicado. Uno de los conceptos que también quiero traer en esta reflexión final es esto de tener a la tecnología como aliada. Y este webinar de hoy es un claro ejemplo de esto, ¿no? Vencer esos miedos que por ahí, por no pertenecer a una cultura digital, por no ser empáticos con ciertas tecnologías, hacían que esta posibilidad que hoy vemos en tener a la tecnología como aliada no estuviese consustanciado en el trabajo diario en las organizaciones educativas. Y además, ¿qué es lo que agrega valor, ¿no? Lo mejor de lo viejo, por decir la época anterior a la pandemia, y lo mejor de lo nuevo, ¿no? Este equilibrio, esta búsqueda del equilibrio de la que hablaba Israel. Yo quiero agradecerle a los dos líderes, ¿sí? 2 líderes, cada uno en su organización,
lideran equipos, pero también hablar de esto que es tan simple como humano, ¿no? El liderazgo empieza por una mirada profunda desde uno mismo hacia el otro, ¿no? Decíamos recién, o escuchábamos a Israel, hablando de la importancia de reconocer al otro para que el otro me reconozca a mí. Una cuestión de valor ontológico. Yo quiero cerrar con una última reflexión, tanto de Israel como de Lucrecia, y agradecerles profundamente a Cecilia Cárdenas, a Sandra Ibáñez y a Patricia Navarro por haber hecho posible esta conexión entre dos líderes, uno desde el ámbito corporativo, otro como Lucrecia, ¿no? Más familiarizada con las instituciones educativas y con la formación docente. Desde mi rol, agradecer a todo el equipo de Revista Colegio, fundamentalmente a Esteban Tomeo, a Mariela Castro, que también hacen, junto con Martín, con Beto, con los chicos de soporte técnico, hicieron posible esta reunión de hoy. Les dejo a Lucrecia e Israel su reflexión final y por último a Patricia Navarro, si quiere cerrar el evento, e invitarlos a que puedan observar en el canal de YouTube de BenQ este webinar para poder desgranarlo, porque los dos, tanto Israel como Lucrecia, nos han dado muchísimo material para compartir en nuestros ámbitos de trabajo y también en nuestras propias familias. Gracias, Marce. A mí me gusta decir un poco lo mismo, pero creo que este es un momento de celebración, de agradecer a todos los que nos acompañaron hoy y de seguir buscando estos puntos brillantes que tenemos cada uno de nosotros, aún en el medio de una pandemia. Así que desde acá espero que cada uno pueda darse una palmadita en la espalda hoy y decir, bien por mí, me senté en un webinar, quería saber un poco más, o preparé esto porque quería saber un poco más. Que no se nos vayan estas instancias tan importantes de celebrarnos a nosotros, porque eso es parte de esta famosa inteligencia emocional. Un abrazo enorme a todos y que sigan muy bien. Pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos estar con ustedes estos minutos. Y bueno, yo creo que un punto importante para mí sería esta inteligencia emocional tiene que ver también con la transformación de qué es lo que está pasando, y entonces es importante adaptarnos o transformarnos, cambiar de acuerdo a cómo se está presentando la situación, lo que decíamos del tipo de liderazgo, qué tipo de liderazgo es el mejor, qué tipo de liderazgo es el que tengo que utilizar. Pues bueno, necesitamos entender cuál es la situación en la que estamos y tener la capacidad de identificar ese tipo de liderazgo que tenemos que utilizar y poder ajustarnos. Alguien preguntaba que cuáles eran los mejores. La verdad es que lo mejor va a ser lo que necesites en ese momento, y es importante mantenernos vigentes, estudiar para entender cómo podemos, como bien lo decía Lucrecia, mantener esa plasticidad y seguir cambiando, seguir evolucionando y ser mejores en todos los aspectos, pero sobre todo en este momento en controlar esas emociones y poder ayudar primero a nosotros para estar bien, como lo comentaba Lucrecia, primero la sobrevivencia y después estar bien con todos los demás y poder formar equipos de estudio, de trabajo eficientes y que realmente puedan aprovechar lo que tenemos hoy día. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio. La verdad es que agradecemos de sobremanera que nos hayan permitido compartir con ustedes esta información, y bueno, pues muchísimas gracias y que tengan bonita tarde, buen día, dependiendo de dónde estén. Bueno, gracias a todos. Yo aquí continúo un poco con la idea de Israel, y ha sido todo un ejercicio, creo yo, durante la pandemia de reprogramación, ¿no? En los diferentes aspectos. Es ajustarnos, adaptarnos, reprogramarnos, incluso a nivel celular, ¿no? Dormíamos más o dormíamos menos, convivíamos con más personas en nuestra casa,
Y hacíamos cosas totalmente diferentes durante 18 meses. ¿Ustedes pudieran creer que íbamos a ser capaces de hacer eso algún día? En lo personal, en lo profesional. Y un poco lo que decía también Marcelo hace rato, ¿no? Estamos desde México, desde Argentina, desde Estados Unidos, en la parte muy norte, gente conectada en diferentes ciudades, y así ya es nuestro todos los días. Así es que yo los dejo con el mensaje de que pronto nos volvamos a ver para abrazarnos, pero mientras tanto, aquí nos seguimos viendo. Los invito también a que, nos contacten. Tenemos nuestras redes sociales de BenQ Latinoamérica. Estamos presentes en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Así es que nos encanta compartir información de tecnología, pero no nada más de tecnología. Así que esperamos contribuir con algo al sector educativo, al sector empresarial, a todos aquellos sectores en donde podemos poner nuestro grano de arena hablando de tecnología y más. Así que buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias a todos. Cerramos esta jornada y les dejo una reflexión de Kevin Morgan de la Universidad de Kellogg, que nos decía, un experto en liderazgo, nos decía: el desafío hoy pasa por conectar, por inspirar y por desafiar. Desafíen a sí mismos, desafíen a su organización y pensemos en una educación superadora a la altura de los desafíos de la época. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Síganos en redes sociales. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.